Hermanos, con los que estamos en esta mañana, mediodía ya. En Mateo capítulo 21, versículos 28 al 31 dice: pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose el primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús le dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, en esta oportunidad que tenemos de poder abrir tu bendita palabra, poder, Señor, buscar el mensaje que necesitamos en este día para fortalecer nuestra fe, para fortalecer nuestra alma, Señor, y fortalecer nuestras convicciones y también, Señor, nuestras decisiones. Que tú, Señor, hables a nuestro corazón y que tú guíes a tu siervo en este mensaje, Señor, y que todos podamos ser edificados. Gracias por la oportunidad. Bendícenos, Señor, que tu presencia nos llene y tu Espíritu Santo, Señor, nos dé entendimiento para aplicar tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. El título del mensaje, hermanos, en este día es: 2 creyentes representados por los 2 hijos. Nuestro Señor Jesucristo usa esta parábola, hermanos, la parábola de los 2 hijos, para reprochar a los sacerdotes y a los ancianos por su rebelión contra la misma palabra de Dios. En el versículo 32 dice: porque vino a vosotros Juan. Están ahí los sacerdotes, los religiosos, confrontando a Cristo y haciéndole una pregunta: ¿de quién era el bautismo de Juan? Jesucristo no le responde, pero les responde con esta parábola. Y después de ello le dice: porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, viendo los milagros de Cristo, viendo el ministerio y la vida pública de nuestro Señor Jesucristo, le dice: no os arrepentisteis después para creerle. Jesucristo, entonces, hermanos, usa esta parábola contra los ancianos del pueblo de Jerusalén y contra los sacerdotes que habían venido acercándose mientras nuestro Señor Jesucristo enseñaba, para confrontarle con estas preguntas sobre la autoridad de Juan. Pero ellos habían escuchado, hermanos, ellos habían visto el ministerio de Juan, habían escuchado la predicación, la advertencia, el llamamiento de Juan, su mensaje al arrepentimiento, hermanos, y habían cerrado sus oídos. Ahora, hermanos, estaban haciendo lo mismo con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Jesús había andado entre ellos todo ese tiempo, había predicado, había afirmado su predicación con los milagros que él había hecho, hermanos, pero ellos cerraban sus ojos y cerraban sus oídos al mensaje y al llamamiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, reclamaban sus obras, reclamaban su divinidad y reclamaban su autoridad. Pero con mucha sutileza, hermano, nuestro Señor Jesucristo les reprende y les reprocha a través de esta parábola, de manera que al final de la parábola, ellos mismos, hermanos, los religiosos, los ancianos, los sacerdotes, se dan cuenta del reproche de nuestro Señor Jesucristo. Al último, ellos mismos responden a esta pregunta. Y quiero usar esta cita, hermanos, este pasaje para reafirmar lo que hemos venido aprendiendo. Porque hemos aprendido, hermanos, en esta semana pasada mucho.
Y la próxima semana quiero pedirles que se traigan el manual que se estuvo llevando, que nuestro hermano Israel, el pastor Israel Cordero, estuvo dándonos, porque faltó el punto número 4. Faltó el punto número 4, ya me envió el manual. Así que el próximo domingo vamos a estar tratando este asunto, hermanos, de la consagración, el último paso de la consagración. Para que se vengan preparados, hermanos, se traiga usted su manual y podamos estudiar juntos el último paso. Bueno, pero les decía, quiero usar, hermanos, este mensaje en esta mañana para motivarles, no para reprocharles, pero sí para motivarles, hermanos, a que tomemos lo que aprendimos. Si es que nos acordamos algo, todavía lo tenemos presente, y lo apliquemos, hermanos. Y en esta parábola nosotros podemos ver esto precisamente. Mire, lo que vemos, les decía aquí, dos creyentes. Estos dos hijos representan dos personas distintas, dos personas diferentes. Estos dos hijos los vamos a tomar para representar a dos creyentes distintos, diferentes, que reaccionan diferentes ante una situación y actúan también, hermanos, de manera diferente ante la misma circunstancia. Y aunque aquí ya vemos muchos, hermanos, podemos encajar en uno de los dos hijos. Dice ahí, lo primero que notamos, hermanos, es que los dos hijos eran hijos del mismo padre. En el versículo 28, la primera parte, dice, pero ¿qué os parece? Jesús les dice ahora, ¿qué les parece? Un hombre tenía dos hijos. Dos hijos. Era un hombre con dos hijos. Es decir, ellos, hermanos, eran hijos del mismo padre. Al ser hijos del mismo padre, tendrían sin duda los mismos privilegios. Los mismos privilegios, ¿verdad? Porque no le damos mayor privilegio a uno que a otro. Bueno, así debe de ser en casa. A veces podría suceder, ¿verdad?, que tenemos hijos consentidos. Consentimos al varoncito y a la mujer la minimizamos y la hacemos a un lado y la discriminamos, ¿verdad? Pero no es así. En nuestros hogares no es así. ¿O me equivoco? Creo que no, ¿verdad? En nuestros hogares, tanto hombres como mujeres, niños y niñas, ¿verdad?, son parte importante, fundamental de la familia y son lo más importante para nosotros. Y no importa sus cualidades, su aspecto físico o su carácter, deben de ser, hermanos, para nosotros igual de importantes. Por lo tanto, tienen y tendrán los mismos privilegios. No privilegiamos a uno y al otro no, ¿verdad? Pues le damos los privilegios. Es que tenemos varios, o dos, o aunque sea uno. Cuando es uno, ¿verdad?, el hijo único es afortunado porque todo es para él. Tanto es para él, ¿verdad?, que ya no sabe qué hacer con todo lo que tiene. Tiene tiempo libre, tiene todo el dinero, tiene todos los... Todo, ¿verdad? Pero vemos aquí, hermanos, a dos hijos que tenían los mismos privilegios. Ahora la Biblia nos enseña, mire, la Biblia nos enseña que nosotros como hijos del mismo Padre, que es nuestro Dios, hermanos, tenemos todos los mismos privilegios. Nadie aquí es más privilegiado, hermanos, que otro. Pero entonces, ¿por qué vemos diferencias? ¿Por qué vemos, verdad, diferencias? Por ejemplo, a uno les va mejor que a otros. Hermanos, eso no depende de Dios. Dios nos trata a nosotros por igual. Sus promesas son las mismas para uno, para el otro, hermanos. Para el hombre y para la mujer, para el niño y para el anciano, para el joven y la señorita, las promesas son las mismas. Ahí están en la palabra de Dios. Para nosotros, para los nuestros, para nuestra familia. Nadie tiene mayor privilegio delante de Dios. Pero ¿por qué vemos diferencias? Sencillamente eso sí depende de nosotros. Depende de ti. Porque entre más te acerques a Dios, entre más sirvas a Dios, entre más te consagres tu vida a Dios, sin duda que habrá mayor bendición.
Eso explica el por qué, ¿verdad? Algunos en una oración pueden ser quizá, hermano, respondida su oración de manera inmediata y en otros, por más que oran, no se le contesta. Depende de nosotros, hermanos. No depende de nadie más, ni de tu papá, ni de tus hijos. No depende de alguien externo, hermano. Depende de nosotros mismos, porque la Biblia, hermano, nos habla de manera personal. Así que si nosotros tenemos las promesas, hermanos, y tenemos ahí los consejos, son para nosotros y debemos atesorar esos mensajes, esos consejos, estos mandamientos y debemos aplicar a nuestra vida porque Mateo, por ejemplo, 6:33 que citábamos hace un momento en la escuela dominical, es un texto, hermanos, que se aplica a todo aquel que lo quiera aplicar. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, dice, y todas esas cosas van a ser añadidas, pero tienes que buscar primeramente a Dios. Sin embargo, implica ciertas cuestiones, el cómo buscas, el cómo haces las cosas, porque todos pueden estar sirviendo, hermanos, pero no, si uno hace bien y el otro no lo hace tan bien, pues ¿quién va a tener mayor privilegio? Ahora los dos están sirviendo, los dos servimos. Pero si uno lo hace mejor que el otro, ahí notamos, ¿verdad? Su disposición, su corazón, su amor. Ahí notamos una gran diferencia con el otro. Porque el otro tal vez por las prisas, por los compromisos, porque su mente está en otro lugar, porque sus intereses no son esos, entonces no hace las cosas bien. Entonces, aunque los dos están haciendo las cosas, ¿verdad? Uno tiene mayor privilegio que el otro, pero no depende de Dios. Dios dice, si tú haces, yo hago mi parte. Pero si no lo haces, pues no, ¿verdad? Entonces, aquí vemos a dos hijos, hermanos, que tienen los mismos privilegios, los dos son hijos. Por lo tanto, tienen derecho a lo mismo los dos. Pero también tienen, hermanos, las mismas responsabilidades. Porque en una familia, en una casa, hermano, no solamente hay privilegios, el privilegio de los hijos, por ejemplo, a tener qué ponerse, qué vestir, qué comer, el alimento, ¿verdad? El derecho, por ejemplo, a la educación, el de ser enviados a una escuela o de recibir, hermanos, educación, es importante. Y los hijos tienen ese derecho y nosotros como padres tenemos que dárselo. Por supuesto que tienen ese privilegio, tienen el derecho también de divertirse, ¿verdad? De jugar, de tener esparcimiento, de disfrutar la vida. Por supuesto, hermanos, tendrán derecho a eso. Pero también con los derechos vienen las responsabilidades. También con los privilegios vienen las responsabilidades. La casa se tiene que mantener limpia. La casa, ¿verdad? Tiene que estar ordenada. Las cosas en la casa se tienen que ordenar, se tienen que limpiar, se tienen que lavar, se tiene que asear el cuarto, los baños, todo en la casa debe de haber higiene, hermanos. Y a veces cuando no contribuimos, cuando no hay esa contribución de todos los miembros, hermanos, no funciona. Se carga el trabajo hacia un lado, hacia una persona. Y esto es importante, hermanos. Yo siempre se los he dicho y ese es el problema que tenemos nosotros a veces. No queremos lidiar con nuestros hijos, no queremos batallar con ellos, que se los entregamos ahí a la televisión, ¿verdad? Al internet, a las tabletas, que ahí que se entretengan, así no me estorban a mí para trabajar, para hacer el aseo o para hacer mis responsabilidades, pero cuando ellos crecen y luego ya vienen llorando con el pastor, ore por mis hijos, ¿verdad? Porque no me quieren ayudar, no me quieren, ¿por qué? No les enseñaste desde que eran pequeñitos sus responsabilidades. Entonces, hermanos, con los privilegios también vienen las responsabilidades y hay que aprender a enseñarles responsabilidades a nuestros hijos, que se tienen que levantar temprano, que tienen que asearse, que tienen que toda la higiene personal, ¿verdad? Que tienen que trabajar también en la casa, que se tienen que ganar si quieren tener algo, ¿verdad? Si quieren que se les compra, tienen que ganárselo, hermano. Son parte de las cosas y principios que nosotros tenemos que enseñarles dentro del hogar. Porque luego piensan que todo se obtiene fácilmente, ¿verdad? Y entonces por eso tenemos tantos rateros aquí. Porque pasan y ven algo y se lo llevan, porque pues, están acostumbrados a tomar lo que no es suyo.
Y nadie le dijo nada, nadie les enseñó que había que trabajar, que había que ganárselo. Hermanos, tenemos mucho trabajo. Pero vemos aquí entonces a dos hijos del mismo padre. Ambos hermanos tienen los mismos privilegios, pero también tienen las mismas responsabilidades. ¿Qué os parece? Dice nuestro Señor Jesucristo. Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero, mire, los dos también reciben la misma orden. ¿Cuál es la orden? Dice ahí en el versículo, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. El padre viene, hermanos, quizá no se nos describe, pero quizá el padre ya es un hombre grande, ya es un hombre que está cansado por el continuo trabajo de toda su vida, ha acumulado una gran cantidad de tierra, ha sembrado, ha cosechado, ha alimentado su familia, ha hecho crecer la familia, pero ahora viene con sus hijos, quizá ya con fuerza, sus hijos ya crecieron, ya tienen la fuerza, ya tienen la capacidad de poder hacer el trabajo físico que hacía el padre. El esperanzado viene con ellos, hermanos, para que le ayuden y le dice al primero que se encuentra, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y luego también, hermanos, vemos al segundo le dice lo mismo en el versículo 30, dice, y acercándose al otro, le dijo, y dice, le dijo de la misma manera, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Así que los mandamientos, hermanos, mire, aquí viene este padre. Tiene dos hijos varones, dos hijos que ha alimentado, que ha educado, que ha invertido en ellos. Estos han crecido, ¿verdad? Porque han sido abonados con el amor y el cariño de unos padres responsables. Se han fortalecido físicamente, bien alimentaditos. Ahora ya listos y preparados para entrarle al trabajo duro, al trabajo físico. El padre espera, hermanos, que ellos respondan y que apoyen ahora y contribuyan para las necesidades. Así que viene con ellos y le dice, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Los mandamientos de Dios, hermanos, son para todos nosotros por igual. Los mandamientos de Dios son para todos nosotros por igual. Primera a Tesalonicenses 5:17, si alguien se lo sabe de memoria, ¿qué es lo que dice? 3 palabras, nada más tiene ese texto. Orar sin cesar. Ahora, vea ese texto, hermano, dice, no dice, ¿verdad? A ver, los pastores oren sin cesar, o los diáconos, o los líderes de la iglesia, ¿verdad? Son los que tienen que estar orando sin cesar. No, el texto dice, oren sin parar, sin detenerse, oren de manera continua, es decir, no descuidemos la oración. Pero ¿para quién es el mandamiento, hermanos? Todos. San Juan 5:39, otro texto, hermanos, conocido también. ¿Qué es lo que dice? Escudriñad las escrituras. ¿Para quién es el mandamiento, hermanos? Para todos nosotros. No es para solamente, ¿verdad? Para los maestros, para los que enseñan escudriñar las escrituras. Es para todos nosotros por igual. Hebreos 10:25, hermanos. No dejando de congregarnos. ¿Para quién es ese mandamiento? Para todos nosotros. No solamente para los que sirven, ¿verdad? En algún ministerio. Es para todos nosotros. No dejando de congregarnos. Entonces los mandamientos de Dios, hermanos, son por igual para ti y para tu servidor. Dios entonces desea, hermanos, que sus hijos sean activos en la obra. Lo vemos cuando el padre viene con sus hijos y le dice, hijo, ya tienes edad, hijo, ya estás capacitado, hijo, ya puedes servir, ahora ve hoy a trabajar en mi viña.
aunque la viña es del padre, es de este hombre, hermanos, los hijos son los herederos de los bienes del padre. Aunque el padre dice, ve, voy a trabajar en mi viña, hermanos, ellos tienen el privilegio de trabajar al final en la misma viña que va a ser un día de ellos. ¿Sí me explico? Esa viña al final es para ellos, porque el padre no las va a vender, no las va a regalar, se las va a dejar a los hijos. O no es lo que pensamos, hermanos, que lo que tenemos es para nuestros hijos. Así que ahora, hermanos, mire, Dios aplicándole a nosotros los mandamientos que tenemos en la palabra de Dios es para todos nosotros por igual, sin excepción. Y Dios desea que nosotros, como sus hijos, hermanos, nos involucremos y seamos activos en su obra. Miren lo que dice ahí. Ese llamamiento de parte de Dios requiere prontitud. Dice el versículo, ahí versículo 28, al final, la orden del Padre, porque los dos reciben el mismo mandamiento. Al primero le dice, hijo, ven hoy. Hermanos, el llamamiento de parte de Dios hacia nosotros requiere prontitud, es decir, hoy mismo. Le dice, ve hoy. Hermanos, lo que hemos aprendido no lo debemos dejar para después. Lo tenemos que aplicar ya. De manera inmediata, tomar el consejo que aprendí, tomar el consejo que llegó a mi mente y a mi corazón, que me movió en ese momento a tomar una decisión, y ahora inmediatamente, hermanos, yo pongo en práctica ello. Ve hoy, su llamado es, hermanos, hoy mismo. Es decir, ya, de manera inmediata. El padre no le dice, la próxima semana vas a ir a trabajar, quiero que vayas a trabajar. Le dice, ve hoy a trabajar en mi viña. Así que Dios, hermanos, sin duda, cuando trae una bendición, cuando Dios, hermanos, a través de su Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento y tú aprendes algo, Dios te lo está mostrando precisamente porque Él espera esa obediencia de manera inmediata. No, Dios no nos enseña algo para que lo atesoremos y lo guardemos y lo dejemos ahí, hermanos, y un día nos va a servir. No es para que hoy mismo aprendamos y hoy mismo lo pongamos en práctica y nos pongamos a trabajar. Esto demanda esfuerzo, demanda y requiere trabajo, porque lo que iban a hacer, hermanos, no era tan fácil. Imagínense este calor. Allá usted, en la viña. ¿Qué iban a hacer en la viña? No sé si iban a podar, o iban a arrancar la hierba, iban a limpiar el terreno, pero iban a trabajar. Y eso requería, hermanos, esfuerzo, requería trabajo. No es algo sencillo. Los que hemos trabajado en campo sabemos, ¿verdad? Lo cansado que es tomar el machete, tomar el asadón, o cargarse, hermanos, 20 litros de agua en la espalda para rociar con fertilizante, o regar el abono, o llevar, ¿verdad? Sembrar los productos que se siembran, las semillas. No es tan sencillo, hermanos. Cosechar también, aunque es más alegre, ¿verdad? Porque vas cortando lo que ya, ahora el producto de ese largo trabajo, de esa larga espera, ¿verdad? Aún así es cansado, hermanos. Es cansado. Entonces no es cualquier cosa, con el sol, con el calor, el trabajo, hermanos, el cumplir y el obedecer implica un esfuerzo, un trabajo, un sacrificio. Y es donde está el problema. Porque cuando los creyentes nos enfrentamos, hermanos, a aplicar la palabra de Dios, nos damos cuenta que tenemos que cambiar. Y eso no nos gusta. No nos gusta porque tenemos que sacrificarnos. Tenemos que dejar, tenemos que cambiar, y ahí es donde no estamos dispuestos, ¿cierto? No estamos dispuestos. Pero esa es la orden, hermanos, del Padre. Esa es la orden, y Dios espera obediencia inmediata en sus hijos. Y en tercer lugar, hermanos, vemos la respuesta y la acción de los dos hijos que son diferentes. La respuesta y la acción de los dos
hijos son diferentes. Versículo 29, respondiendo el primero, al primero que encontró el padre, le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Él responde, y lo primero que responde, él dice, no quiero. No quiero. ¿Cómo respondió, hermanos? De manera irrespetuosa, de manera grosera a su propio padre. Le dice, ¿sabes qué? No quiero. No sé cómo le contestaría, no, altaneramente, ¿verdad? Groseramente, pero lo hizo y le dijo, ¿sabes qué? No quiero. Y el segundo, hermanos, en el versículo siguiente, dice, ahí en el versículo 30, al segundo le dio la misma orden, las mismas palabras, y respondiendo él dijo, sí, Señor. Sí, Señor. El primero no solo se niega, hermano, sino que es irrespetuoso con su padre. Yo espero que los hijos no le hagan así a sus padres. Anteriormente, hermanos, tiempos atrás, los padres no permitían, ¿verdad?, que sus hijos fueran irrespetuosos con ellos mismos. Los hablaban, les disciplinaban, les enseñaban el respeto a los mayores. Y hoy en día, hermanos, nadie respeta a nadie. Los pequeños, ¿verdad? Pasan aquí, unos niños pequeñitos de 6, 7, 8 años, hermanos, y se te atraviesan. A los adultos te insultan, ¿verdad? Te gritan. Eso es lo que aprenden en casa. En casa, hermano, no faltan los gritos, no faltan las maldiciones, las groserías, la falta de respeto entre los padres, entre toda la familia. Y hermanos, si ellos llegan a la calle tratando a todo mundo igual, de la misma manera, de la misma forma. En su casa no se les enseña el respeto a los demás. Entonces tenemos, hermanos, una sociedad degradada, hermanos, por la falta de educación, por la falta de principios, por la falta de respeto, hermanos. No hay respeto ya. Y aquí vemos a un hijo así, irrespetuoso con su padre. Le dice, no quiero. El segundo no solo es respetuoso, hermanos, no solo le dice, sí, Señor, voy. No solo es respetuoso, sino que responde de manera afirmativa. Cuando su padre lo haya, con el primero le dice, no quiero. Quizá el padre ya no insiste y dolido en su corazón y con amargura y dolor y se va, se da la vuelta, hermanos, y se va y encuentra al otro y le dice, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Y aquel le dice, sí, Señor. No sé cómo se le cuadra, ¿verdad? Con respeto, Señor. Y le dice, voy. Y el padre se siente aliviado y se siente contento. Y dice, bueno, por lo menos este me salió obediente, ¿verdad? El otro, pues ni cómo ayudarlo, pero este va a recibir más herencia. Se siente alegre, quizás se siente contento el padre en ese momento. Sin embargo, hermanos, los resultados, porque una cosa es decir, una cosa es hacer, una cosa es emocionarte, parar y tomar una decisión, ¿verdad? Una cosa es al calor, ¿verdad?, de lo que acabas de escuchar y del ambiente en ese momento y la invitación, tú levantas la mano, tú pasas al frente, tú te pones de pie y tú dices, ahora sí le voy a echar ganas. Pero otra cosa es el resultado posterior. Y eso lo vemos en la vida de estos dos jóvenes. El primero respondió, no quiero. Versículo 29, pero ¿qué dice la escritura? Pero después, arrepentido. La palabra arrepentimiento, hermanos, vertida en esta escritura, no es esa palabra que significa dar media vuelta, aunque la implica. Es una palabra, hermanos, que considerando las cosas, considerando la situación, considerando todo, al final hay un sentimiento, hermanos, de decir me equivoqué y entonces quiero cambiar y se arrepiente, dice la escritura, y ahora sí obedece a su padre y va a trabajar a la viña. Cuando había dicho, en ese momento, hermanos, había dicho, no quiero, dice arrepentido, fue. Entonces vemos aquí, hermanos, que el primero, el irrespetuoso, demuestra ser mejor de lo que prometía. Y esto, hermanos, nos demuestra que podemos esperar cosas buenas, quizá de aquellos que pensamos que no
Pero el segundo dice la escritura, sí, respetó a su padre, respetuosamente le contesta, sí, Señor, voy. Dice la escritura, y no fue. Y no fue. Vemos entonces aquí que el segundo, el irrespetuoso, hermanos, promete más de lo que demostró ser posteriormente. Vemos dos hijos entonces, reaccionando de manera distinta a una orden y actuando de manera distinta, hermanos, después de su reacción. ¿Saben, hermanos? Quizá nosotros, por supuesto, el versículo 31 dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? La respuesta tiene implicada, la pregunta tiene implicada la respuesta. No hay más. El primero, a regañadientes. Quizá con mala actitud, quizá enojado, pero ¿sabe qué? Terminó haciendo el trabajo. Y el otro, el que dijo, sí, yo, fue el primerito, ¿verdad? Se le olvidó y dijo, no, hombre, por este sol y ¿a qué voy? Y ahí hizo como que la Virgen le hablaba, ¿verdad? Y se perdió. Los dos creyentes que vemos en esta parábola, hermanos, son tan distintos como lo que dijeron hacer. Sin embargo, siempre es mejor obedecer independientemente de la actitud, hermanos, con que lo hagamos. Y quiero aplicar esto nada más, hermanos, para terminar de la siguiente manera. Ustedes y yo, sin duda, hermanos, estamos contentos, quizá uno más que otros, pero estamos contentos por lo que recibimos. Viernes, sábado y domingo pasan, 10 y 11 y 12. Pero fuimos ricamente bendecidos, con mucha enseñanza sabia de parte de nuestro Dios. Todos y cada uno, hermanos, sin duda recibimos lo que necesitábamos. Pero, tristemente, algunos mostraron que hay cosas más importantes que la misma familia en sus vidas. Porque el propósito, hermanos, de los mensajes de la semana pasada fue mejorar nosotros para mejorar todo lo demás, consagrando nuestras vidas a Dios. Porque la base de todo, hermanos, es la consagración. Pero los que sí aprovecharon, no solo porque estuvieron aquí, porque hay unos que estuvieron aquí y que no aprovecharon, que perdieron el tiempo. Hay varios aquí que estuvieron, hermanos, pero como si no hubieran venido porque andaban en otro lado. Y nos dimos cuenta y sabemos que no prestaron atención, aunque aquí estuvieron. Pero quienes no perdieron el tiempo y aprovecharon, hermanos, aunque fue la mayoría, gracias a Dios. La pregunta es, ¿estamos poniendo ya en práctica lo que aprendimos, hermanos? ¿O ya se nos olvidó lo que aprendimos la semana? ¿Estamos poniendo en práctica, hermanos? ¿Ya estás haciendo los cambios necesarios que aprendiste que tenías que hacer? ¿O estás esperando a que los otros se alineen para empezar a hacerlo? ¿Estás esperando a que algo suceda, para que Dios vuelva a hablarte para empezar a hacerlo? ¿Estamos esperando, hermanos, eso? No. No, hermanos, lo que tenemos que hacer es ya ser como el segundo hijo. No. Tenemos que ser como el primero. Quizá no nos paramos, pero tomamos decisión. Y quizás nos paramos, quizás sí dijimos, sí, Señor, pero no seamos como el segundo hijo, hermanos, hay que ser como el primero. Que aunque con mala actitud tal vez, irrespetuosamente, pero se paró, se fue a trabajar, hizo la voluntad del Padre. Hermanos, tenemos que aprender de estos dos jóvenes y tenemos que ser como el primero, obedeciendo. Y la obediencia debe ser inmediata, hermanos. Debe ser inmediata. Porque el segundo dijo, sí, Señor, pero ¿de qué le sirvió? Si no fue. Así que si tú te levantaste, tomaste decisiones, hermanos, hazlo ya.
Y no te olvides de hacerlo. Yo sí pensé, hermanos, y ayer mientras estaba orando, yo estaba imaginando, llena la iglesia, llena este lugar, porque aprendimos lo que es. Pero como es festivo y es día del Padre y todos tienen Padre, ¿verdad? Pues ni modo de perderse la oportunidad. Pero tenemos un Padre mayor que el terreno. Así que, como el primero, hermanos, aunque no le gustó lo que le dijeron, porque implicaba esfuerzo, implicaba trabajo, finalmente lo hizo. Así nosotros, porque él fue el quien agradó al Padre. Y nosotros debemos agradar al Padre. Así que imitemos, hermanos, poniéndonos ya a trabajar. Imitemos al primero. No en su actitud quizá, pero sí en su obediencia de ir y hacer lo que tenía que hacer. Ya mismo, hermanos, tenemos que ponernos a trabajar aplicando lo aprendido antes que se nos olvide, antes que se nos pase la emoción, hermanos, y lo dejemos atrás. Porque consagrar nuestra vida a Dios implica precisamente esfuerzo, demanda y requiere, hermanos, trabajo, dedicación. Pero ¿sabe qué? Vale la pena. Vale la pena, hermanos. Vale la pena, porque estaremos haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Jesucristo pregunta y dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Y entonces respondieron los ancianos y los sacerdotes. El primero, Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Hermanos, que cumplamos la voluntad de Dios, pero no esperes a que te llegue la quincena o a que algo más pase. Ya, hermanos, empecemos a tomar cartas en el asunto, en aquello que Dios nos habló, y apliquémoslo a nuestra vida. Vamos a ver. Te damos gracias, bendito Dios, en este momento, porque nos permites acercarnos a ti en oración. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones que has derramado sobre nosotros como iglesia de estos días. Y gracias, Padre, por el ejemplo que nos das de estos dos jóvenes. Que podamos nosotros, Señor, ser prudentes y sabios para ser obedientes, Señor, a tus mandamientos, a la orden que tú nos das de hacer tu voluntad ya, hoy mismo. Y que no miremos, Señor, el esfuerzo, el trabajo o los sacrificios que se tienen que hacer, sino los resultados que puedan haber. Para que de esa manera, Dios, podamos mantenernos firmes y comenzar a trabajar y permanecer así, Señor. Porque es importante que nuestras vidas cambien, que tu iglesia crezca, Señor, y se fortalezca. Sin duda tú tienes, Señor, planes grandes para tu iglesia en este lugar. Sin duda tú tienes, Señor, proyectos. Tienes algo, Señor, mayor para nosotros. Necesitamos, Padre bendito, ponernos a trabajar siendo obedientes, consagrando nuestras vidas ya en este momento, aplicando tu palabra y no dejando que se nos olvide, que se nos pase, Señor, sino que hoy mismo, Padre, pongamos manos a la obra y que así podamos alcanzar, Señor, siendo tu voluntad. Gracias te damos, Señor, por todo, por tu misericordia, por tu paciencia con nosotros, por tu amor hacia nosotros. Bendice a tu pueblo que se ha congregado en esta mañana. Bendice y guarda a tu iglesia y permítenos, Señor, podamos continuar así, fieles hasta el final, hasta que tú vengas, hasta que nos llames a tu presencia. Pero que podamos cada día ir consagrando nuestras vidas, de manera que se vaya reflejando, Señor, en nuestro trato, en nuestra relación con los demás, en nuestro exterior. Gracias, Señor. Tus manos quedamos, que tu Espíritu Santo tome nuestras vidas, nos llene y controle nuestro carácter, nuestra persona, Señor. Nos dé la visión que tienes para nosotros. Estamos en tus manos. Bendice a tu iglesia, en nombre de Cristo. Amén. Amén. Gracias, hermanos.